Buenas tardes. Gracias por la presentación y gracias a todas las que forman parte de este proyecto que confiaron en mí, que me tienen mucha paciencia porque soy media despistada para responder en tiempo y forma, pero bueno, me tienen mucha paciencia y me acompañaron mucho para que esto se hiciera realidad, ¿no? Y para que el curso hoy esté funcionando y con una linda convocatoria. Les agradezco que estén acá, que cuesta llegar a algunos, ¿no? A mí también, pero bueno, acá estamos, así que vamos a tratar de hacer la diferencia. Probablemente vinieron por el título, ¿sí? Y tiene que ver un poco con pensar todos desde cualquier lugar donde ustedes estén dentro de sus instituciones, cualquier rol que estén ocupando dentro de sus instituciones, pensar el proyecto institucional, ¿no? Desde esta idea de que sea un proyecto institucional, vamos a agregarle la palabra más inclusivo, ¿sí? El curso que diseñé es claves para escuelas más, ¿no? Para el diseño de escuelas más inclusivas, partiendo de la base que es ley la inclusión. Entonces, hablar de escuelas inclusivas, ¿no? Es como habilitar a que otras no lo sean. Entonces, vamos a hablar de más inclusiva, ¿no? Mejor lograda la inclusión en el sentido más amplio de la palabra. Aquí yo voy a referenciar mucho el rol del director acompañando al equipo para la construcción, pero eso no le quita la voz al equipo porque justamente lo que voy a ir marcando es las intervenciones del equipo y en qué momentos y desde qué lugar. De hecho, ahora vamos a hacer un ejercicio para eso. Pero antes quiero arrancar pensando con ustedes algunas líneas de inclusión porque yo me meto de lleno en lo que es la construcción del proyecto para esta conferencia, pero cuando venía caminando para acá, caminando estos metros, decía, bueno, voy a aclarar dónde estamos parados cuando hablamos de inclusive, si todos estamos entendiendo lo mismo, digo, no voy a dar por hecho que todos los que están acá están haciendo el curso, ¿sí? Que tal vez fue por otro motivo que vinieron. Entonces, algunas cuestiones de mi formación en inclusión que tienen que ver con pensar la diversidad en el sentido profundo de la palabra. Muchas veces se asocia la inclusión a pensar en el acompañamiento a trayectorias vulnerables, pero sobre todo a personas con discapacidad. Como que viene como asociado, ¿no? Inclusión, discapacidad. ¿O no? Me dicen que sí. Es así. Inclusión, discapacidad. La inclusión tiene que ver con reconocer la diversidad en el aula y dar respuesta a la diversidad. Le vamos a cambiar la palabra atención. Y ojo que yo acá no resisto archivos, yo muchos cursos de atención a la diversidad. Eso es algo que Emiliano Naranjo, un amigo que los invito a conocer, que es un militante en educación inclusiva, me criticó mucho, me dice, no atendés, ¿no? Respondés a la diversidad. Bueno, tiene que ver cómo damos respuesta a la diversidad presente en el aula, ¿no? Entonces, hacer de la inclusión una forma de estar en la escuela tiene que ver con dar respuestas a las necesidades de todos y cada uno de mis estudiantes. Reconocer la diversidad en el aula tiene que ver con la diversidad de trayectorias, de intereses, de motivaciones por las que ustedes hoy llegaron a este espacio, ¿sí? Sus trayectorias escolares que no son las mismas, los intereses y motivaciones, ¿no? Las expectativas y toda su historia de vida, que también viene acá. Entonces, eso condiciona su estar hoy y su disponibilidad de la escucha en este momento. Yo tengo que responder, incluso con esta charla, a la diversidad de intereses que está presente acá. No tengo que distinguir si en el público hay una persona con discapacidad. En todo caso, debería tener claro que la presentación llegue, y si no, ¿cómo lo voy a compensar? Por cuestiones de accesibilidad. Pero no pasa por ahí. Lo que pasa con la escuela en materia de inclusión es que se entiende por inclusión claro, como un sinónimo de la integración. Sabemos que no es lo mismo, pero terminamos diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque terminan siendo respuestas excepcionales a casos excepcionales dentro de la escuela. La excepción sería la persona que tiene una dificultad de aprendizaje, ¿no? Y acá nosotros vamos a plantear que la diversidad es la norma dentro de la escuela y no la excepción. La diversidad es la norma y no la excepción, ¿sí? Eso es clave, la diversidad es la norma. ¿Qué quiero decir con esto?
que lo que tenemos que reconocer dentro del aula es esa variabilidad de aprendizajes presentes en el aula, o lo que Cole llama la identidad del aprendiz. Si yo voy pensando el aula, pensando la escuela, con que cada uno de nuestros estudiantes que la habita aprende de diferente manera, yo no voy a ir con la misma propuesta para todos, ¿no? ¿Entienden? Y ya es un hecho, es norma. ¿Qué nos pasa habitualmente? Nosotros tenemos una planificación, llegamos a la escuela y apareció un estudiante que tiene una dificultad. Y ahí empiezo a preguntarme qué hago porque no fui preparado para este estudiante. ¿Sí? Bueno, empiezo a pensar respuestas después de la queja, después de la crisis, empiezo a buscar respuestas. Una puede ser que por suerte vino la MAI y me salvó. Y se ocupa la MAI. Y el día que no está la MAI o la PND, entro en crisis. ¿Entienden? Siguen siendo situaciones excepcionales que no cambian mi oferta, mi planificación, mi diseño, que no cambian mi mirada, porque yo sigo respondiendo al resto como a todos igualitos, porque para mí es como me enseñaron, como aprendimos nosotros en la escuela. ¿Sí? Y no estoy usando una palabra que no está socialmente aceptada y ya todos nos cuidamos de decirla, pero que se nos juega todo el tiempo, que es la normalidad. Nosotros respondemos a la normalidad, el resto es la excepción. Entonces voy a usar la definición que más abrazo, de todas las que, ahora voy a utilizar otras igual, pero digo la que más abrazo y con eso cierro esta introducción a la inclusión, que es la definición de Odette Moliner García que dice que la inclusión es un tema de creencias y de confianza. Yo tengo que creer que todos mis estudiantes pueden aprender y tengo que creer, ¿sí? Eso es la inclusión. Es tan sencillo, tan profundo y tan complejo como eso. Tengo que creer que todos y cada uno de mis estudiantes pueden aprender. Sarapaín dice, aún en el mayor grado de oligotimia hay un saber que se sustenta en el cuerpo. Todos pueden aprender. No pueden aprender lo mismo al mismo tiempo de la misma manera, pero todos pueden aprender, ¿no? ¿Hasta acá vamos? Confianza. Una vez que yo creo, confío, pero no basta con que yo te diga, vamos que vos podés y yo creo en vos. Pero tiene 78 ejercicios para resolver en media hora. ¿Entienden? Por más que yo te diga, creo en vos, hay un momento que se frustra cualquiera igual con eso, ¿no? Digo, y abandono. Entonces, todo bien, y ahí es donde él viene y te dicen, profe, no es con vos. ¿No te entregaron una hoja en blanco y te dicen, con vos todo bien? Como diciéndote, consuelo, no es con vos, no es que vos fallaste, yo no puedo. Y entonces los chicos terminan convenciéndose que no pueden. Eso es lo que Daniel Pennack, ¿no?, nos invita a evitar que los chicos desarrollen la pasión por el fracaso, que muchas veces es nuestra propuesta lo que los convence de lo que no pueden. Creer y confiar. Odette dice que los docentes tenemos que creer, pero también dice que las familias tienen que creer. Y yo acá voy a proponer trabajar con las familias. Entonces me voy a permitir este mini apartado chiquitito de familias que suelo hacer, que veo acá gente conocida y que como también son familias, digo, no puedo dejar de comentarlo, porque si no, no los vamos a hacer participar de la construcción del proyecto escuela. Pensemos en que esas respuestas excepcionales se terminan traduciendo en PPI, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Y esos PPI, esos famosos PPI, terminamos llamando a las familias para que se notifiquen. Pero en general no participan de la construcción del PPI. Solo pedimos que firmen el PPI. Nadie le da voz a las familias respecto de lo que puede. Sí les pedimos que den cuenta de lo que no puede y de los tratamientos o del acompañamiento por fuera para que ese chico dentro de la escuela, esa chica dentro de la escuela pueda. El tema con las familias es que tenemos que cambiar nuestra representación, porque yo les voy a proponer un trabajo con docentes, que claramente todos los que están acá lo son y por eso están aquí convocados. Cualquiera hace el rol. Voy a apuntar a los directivos, hay aquí gente de equipo de conducción, porque ya reconocí algunos, pero digo, y si no, aspirantes, y si no, como parte del proyecto escuela, como parte del colectivo, porque voy a darles protagonismo con la propuesta.
Pero voy a decirles, las familias tienen que formar parte de la elaboración de ese proyecto escuela, para evitar los conflictos que tenemos hoy dentro de las escuelas, que es que cuando hay un estudiante disruptivo hay unas familias que se quejan que este estudiante molesta a mi hijo, es una amenaza, habría que sacarlo, ¿no? O atrasa al grupo. De esas deben tener miles de historias, donde las familias empiezan a expresar los derechos de mis hijos sobre los derechos de otros hijos. Los derechos de unos estudiantes sobre los derechos de otros estudiantes. Es ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro posicionamiento? Porque son estudiantes. Tienen todos derechos a estar dentro de la escuela aprendiendo. Bueno, yo les voy a dar una clave ahora, que es tener un poquito de empatía y conectarnos con la prehistoria de los estudiantes a la llegada de la escuela, ¿no? Que es, nuestros pibes y nuestras pibas llegan a la escuela con una prehistoria. No empieza su historia dentro de la escuela. Y esa prehistoria yo me tengo que conectar, que es conectarme con esa familia, ¿sí? Es conocer un poco la historia de esa familia. Generalmente la familia nosotros la señalamos con el dedo. Familia negadora. Yo les pido que hagan el juego de seguirme así y visualizarlas. Deben visualizar algunas de esas que son negadoras, ¿no? Vamos, todo muere acá, me están solo grabando a mí, con lo cual ustedes no quedan escrachados, ¿sí? Familia obstaculizadora, familia violenta. Yo recuerdo un profe que llegó a la dirección, tapó la puerta de la dirección y me dijo, yo a estos papás no los atiendo, ¿eh? ¿Viste? Como, se encerró y se me amotinó en la dirección, tipo, hacete cargo vos. Muy bien. Las colaboradoras, ¿no? Y las familias ausentes, entre otras tantas calificaciones, ¿sí? Hay familias que llegan y el primer día de clase ya te están amenazando con que te van a hacer una denuncia y ni siquiera lo conoces, ¿no? ¿Qué pasó? No me dio ni oportunidad, pero ya es factible que me denuncie. Con lo cual, yo no quiero saber nada con este niño, esta niña, porque la familia es un conflicto, ¿sí? Bueno, yo quiero contarles que en materia de discapacidad, las familias que llegan así como llegan a la escuela, llegan de pelearse desde que nacieron sus hijos con el sistema, ¿no? Y entonces están peleados con la vida ya. Lo que están acostumbrados es a dar pelea, con lo cual no esperan la hospitalidad de la escuela. Están esperando otro lugar de resistencia. Y la escuela le devuelve esto. Un niño de primer grado con síndrome de Down llama a la maestra, a la mamá y le dice, ¿sabés que tu nene no puede escribir en letra cursiva? Se lo dijo la partera cuando nació, que no iba a escribir en letra cursiva, ¿me entienden? Como marcar donde duele lo que no puede. ¿Cuántos de los que están acá presentes son papás o mamás? Es productiva la gente. No, muy bien. ¿Y cuántos de los que levantaron la mano desearon, y digo desearon, no tuvieron pesadillas, desearon durante los 9 meses de embarazo tener un hijo con discapacidad? Quiero decir, te tocaste la panza o le tocaste la panza a tu pareja y dijiste, ay, yo quiero que sea rubio y con parálisis cerebral. No, mejor que sea morocho y con síndrome de Down. Vos ahí me mirás con cara de, sos una bruja, ¿cómo se te ocurre decir semejante barbaridad? Claro, es verdad, ¿a quién? Ninguno, ¿no? ¿Es así? Bien. Las familias atravesadas por la discapacidad tampoco desearon. Entonces, cuando nosotros pensamos que en el aula tenemos un problema, yo les digo, no es la discapacidad el problema, tal vez ustedes tienen un muerto en vida en el aula, porque todavía ese niño no está revinculado con su familia, porque en el momento del parto, el proyecto de idealización de ese hijo que tenemos todos muere. Cuando la obstetra te dice, ¿sabes, mamá? No tenés un hijo normal. Y te lo dicen así, ¿eh? Y vos durante 9 meses proyectaste el ideal. Y de hecho, dice Manoni, el niño viene a compensar el dolor del parto. 24 horas de trabajo de parto. Odiaste a tu marido, mira, vos tuviste un parto jodido. Le dijiste, no me vas a poner un dedo más encima. Pariste y automáticamente te olvidás de la promesa porque te enamorás de este hijo. Automáticamente te enamorás de este hijo.
¿sí? Que es más lindo de lo que pensaste y que como el Apgar le dio 9 y 10, no tenés ni idea qué es muy inteligente. ¿Sí? El hijo con discapacidad no compensa nada. Y ahí queda atrapado un proyecto. ¿Sí? Muere el hijo ideal y hay que amar al hijo que no fue. El tiempo del duelo que lleve la familia es un tiempo único, particular, y que puede ser toda una vida. 5 minutos o toda una vida. ¿Qué les toca? ¿Qué nos toca a nosotros como escuela? Acompañar. Acompañar. Entonces, es fundamental la empatía y ese conocimiento de esta prehistoria como condición para pensar estos procesos de inclusión, porque yo hoy les voy a proponer que las familias formen parte. Entonces, cuando hablamos de inclusión, creemos nosotros, pero tenemos que convencer a las familias que sus hijos pueden, no señalarle lo que no pueden. Hay que acompañar a las familias para que crean. ¿Por qué? Porque lo más importante, en esa definición de Odette, y termino porque parecía un divague, pero tenía sentido lo que estoy diciendo, yo creo, ustedes me dicen que sí, lo más importante es que los que tienen que creer que pueden son los chicos, porque van a ser los protagonistas en todo este proceso. ¿Qué es lo que apuntamos con un proyecto institucional inclusivo? Claramente la colaboración de todos los actores institucionales, que realmente esté institucionalizado el proyecto, que somos conocedores todos los que entramos a la escuela de ese proyecto. Yo muchas veces pregunto, ¿cuántos de ustedes leyeron el proyecto institucional de sus escuelas? Salvo que seas el dire o la dire. No me levantaron la mano, ¿bien? Venía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que complementan es un proceso burocrático que están las supervisoras, los supervisores pidiéndote que entregues el proyecto, que después te lo tiene que aprobar el ministerio, y listo. Estamos corriendo durante un mes para hacer todos los ajustes, entregamos, y luego duerme ahí, ¿no? Y no lo recuperamos. ¿Y quién lo hace? Un asesor, el equipo de conducción. Acá la propuesta es las voces de todos, y en permanente revisión. ¿Por qué? Porque el proyecto es lo que va a determinar hacia dónde va la escuela. Por eso inclusivo, ¿no? Vamos hacia esto. Estos valores de la inclusión van a estar institucionalizados. O sea que yo no puedo desconocer a qué escuela estoy trabajando. ¿Qué quiero decir? Que si esto está socializado, a ver si la pego, ¿bien? Si esto está socializado, hay algunos cuestionamientos que no se darían dentro de la escuela por parte de los docentes, porque yo ya sé a qué escuela entré, qué se está esperando de mí. Pero además ser parte de esa revisión permanente del proyecto, de esa construcción y revisión del proyecto, que no lo volvemos a diseñar completo al año siguiente, sino que lo vamos a ir haciendo ajustes en función del contexto, claramente, ¿no? Que nos atraviesa, pero siempre con principios irrenunciables. Entonces acá las voces de todos, para estar realmente institucionalizado, porque si no, ¿qué pasa? Hablamos de inclusión, pero en el aula pasan otras cosas. Y yo, docente, cierro la puerta y pasan otras cosas, ¿no? Eso suele, yo no sé, me muevo mucho, si ustedes, después en todo caso esto lo podemos socializar, así no están pendientes. A mí me gusta arrancar citando a Nieto, porque Nieto habla del docente como factor de cambio dentro de la escuela. Si querés que algo cambie, el cambio tiene que empezar por nosotros. Esto hace poquito en un taller de educadores, casi me tiran con algo en una escuela. Me dicen, pero nos estás todo responsabilizando, todo depende de nosotros, que nosotros somos los que podemos hacer la diferencia en el aula. Todo lo demás lo podemos reclamar, y yo no digo que no lo denunciemos, que faltan los recursos, que no están las cosas, todo lo entendemos. El tema es que nos quedamos esperando que eso suceda, nos convertimos en cómplices del sistema. Ahora, cada uno de nosotros dentro del aula puede hacer la diferencia. Es utopía, le gusta, pensar que cambiamos el mundo. Yo no puedo cambiar nada, ni cada uno de nosotros puede cambiar el mundo, pero el mundo de los pibes con los que trabajamos seguro que sí. Solo con un cambio de mirada y de actitud. Y entonces me encanta porque dice que el profesorado articula las mayores esperanzas y sueños de futuro y expone esos valores a la vista de los demás. Y digo, esa frase a mí me interpela. O sea, yo tengo que creer que tienen un futuro, que tengo ese posicionamiento dentro del aula. Y nosotros llegamos
nos desmayamos. No tiene sentido. Y ahí empiezan. No solo eso, sino le decimos por ahí, si la escuela se cae a cachos, encima le decimos, ven, miren cómo está el Estado. Y esto es lo que ustedes, porque son pobres, les dan esto, ¿viste? Todos creemos que estamos haciendo ahí una militancia, pero los estamos estigmatizando, le estamos diciendo que como sos pobre, acá se reproduce pobreza, ese es tu castigo, ¿no? Como este es tu castigo por estar acá. Entonces digo, si no creemos nosotros que realmente la escuela es el lugar de cambio, nosotros no le transformamos la vida, le habilitamos un mundo para que ellos transformen, en una convivencia donde estén realmente todos, hay una posibilidad de transformación de la sociedad, para que esto, porque la inclusión, me olvidé de decirles esto que para mí es fundamental, la inclusión es fundamentalmente un estilo de vida. Y que para que eso realmente suceda y dejemos de hablar de inclusión, ¿sí?, que es lo que debería ser, los chicos tienen que estar en la escuela, porque son los únicos que van a empezar a naturalizar lo que para nosotros no es natural. Porque nosotros venimos con otra impronta, ¿no? Es cultural, entonces lo que se propone no lo vivimos, lo enunciamos, pero luego en la práctica nos pasan cosas, me pasan cosas. Yo lo enuncio, pero después el chico es un violento. Se me escapa, se autoagrede, se desnuda en el aula, y vos se te fue la inclusión, la teoría y todos los autores, y Silvana Corso la miércoles, ¿no? Porque ¿cómo hago? Bueno, tengo que creer, dije de entrada. Entonces pensar esto, que nosotros, esos sueños, esa esperanza de un futuro diferente es lo que le transmitimos, pero con convencimiento, ¿no? ¿Y qué dice? Que entonces nosotros tenemos que redescubrir dentro de nuestras instituciones, qué sostenemos con el discurso y ponerlo en tensión. Digo, esto lo entendemos, pero ¿qué se escucha en la escuela? Es diferente. Digo, porque para la elaboración de este proyecto, lo primero que voy a proponer son los espacios de problematización. Y usted va a decir, pero ¿qué es ese? ¿El espacio de catarsis? No, es el espacio de poner sobre la mesa nuestras representaciones de la inclusión. Nuestros discursos sobre quién es la justicia, por ejemplo. A ver, pensemos en materia de inclusión. Algo que se escucha mucho y fuerte dentro de las escuelas. ¿Es justo ponerle la misma nota que los demás? ¿Es justo que se lleve el mismo título que los demás? ¿No? Está perfecta la evaluación de este niño. ¿Y qué pasó que le pusiste un 7? Y bueno, tiene las configuraciones de apoyo. Era más fácil. Era más fácil, era más fácil cuando estás dándole lo que está necesitando, lo único que estás generando es una rampa de acceso, pero el esfuerzo lo tiene que hacer. Es más fácil, es el mismo esfuerzo que hace el otro estudiante con la otra propuesta de evaluación que tenés. Sin embargo, se nos juegan esas ideas, ¿no? El tema de la formación, el tema de la necesidad de un apoyo, y uno ya no va por un médico por ahí, una PND, por favor, ¿no? Hay forma de conseguir una PND que queremos que salen de no sé dónde. Bueno, entonces, ¿qué es importante? El diálogo de lo que nos está pasando y lo que estamos diciendo, porque para mí es esto, los discursos que se sostienen en la escuela, visibilizarlos, ponerlos en tensión. ¿Para qué? Para que como comunidad podamos ver dónde estamos parados, de qué estamos hablando cuando hablamos que estoy en una escuela inclusiva. Estamos hablando de lo mismo, estamos sosteniendo los mismos principios, los mismos valores, porque acá se tiene que traducir en una cultura escolar inclusiva, que no solo se ve en la convivencia de los estudiantes, se ve en la convivencia de los adultos, en las formas en que hablamos del otro. Entonces, miren, la reflexión profunda, sobre todo sobre el oficio, ¿para qué estamos acá? Aquí la idea es poner en tensión todo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? La realidad es que en materia, no hablo de inclusión, hoy el desánimo se nota muchísimo el tema, no del ausentismo por el ausentismo en sí mismo, sino la cantidad de licencias médicas, o no lo están viendo, o no lo han padecido, sus cuerpos están haciendo síntomas de 2 años terribles, ¿no? Entonces, esto
se siente en las escuelas. Digo, es tan actual, es tan actual. Entonces, claro, esta realidad que nos atraviesa, los 2 años, los chicos que fueron como sí, porque algunos, la promoción, estamos como que sí que no, con la promoción, ¿no? Directa, acompañada, no sé, pero se pasó, pero en realidad no aprobó ninguna materia. Entonces, ¿qué estamos haciendo dentro del aula? Todo esto se traduce en justamente un proyecto que no termina de recuperar a estas trayectorias, ¿no? Porque de hecho es el gran interrogante, estamos acá y todavía no terminamos de cerrar procesos 2020. Y eso tiene que ver con nuestros convencimientos. Entonces, querer innovar, querer hacer un proceso de cambio en este momento genera más tensión, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Resistir. Entonces, esta me encanta. Emociones positivas para el cambio necesitamos. O sea, yo quiero generar eso en ustedes para poder ir a la elaboración del proyecto. Ustedes me van a mirar así como, ¿viste? Dale. ¿Y cómo hacemos? Me gusta esta idea de que no es una visión ingenua, luminosa de la vida. Es la capacidad de no entrar en pánico. Yo digo de sostener la crisis y de soportar la crisis que me provoca. En materia de inclusión, la presencia del otro, pero todo lo que me provoca, todo lo que me está pasando dentro de la escuela. No entrar en pánico, sostener esta crisis, ¿para qué? Para buscar nuevas respuestas dentro de la escuela. Tienen que estar estas presencias interpelándome. Si yo las invisibilizo, no cambia absolutamente nada. Entonces, lo que yo tengo que pensar es cómo hago para encontrar otros modos y otros recursos, ¿sí? Entonces, mi propuesta, hoy no trabajo esto, pero a mí me gusta contar anécdotas de mi propia experiencia y cómo cuando la escuela cambia las preguntas que se hace sobre el otro, sobre las prácticas, cambia las preguntas, claramente habilita nuevas respuestas. Pero nosotros damos vueltas sobre las mismas preguntas, siempre, hay que desarticular eso. Entonces, para activar estas emociones positivas, vamos a pensar lo que se nos juega, ¿sí? Yo quiero arrancar por la ética de la profesionalidad. Algunos me lo van a discutir, pero somos profesionales de la educación. Entonces, una cuestión que se nos juega es que ante esta situación, la capacitación siempre ha sido obligatoria, porque trabajamos con seres humanos, hoy más. Y ustedes me van a decir, Silvana, vivimos capacitándonos. Yo digo esa capacitación en contexto, o sea, la capacitación que busco para dar respuesta a lo que me está atravesando, me está interpelando dentro de la escuela. Hago siempre el mismo chiste que veo acá, amigas, y digo, van a decir, sos reaburrida con eso, pero como el público se renueva, dice Mirta, ¿no? Entonces voy a hacer el mismo chiste porque soy original. Digo, 0,25 te da el de configuraciones de apoyo, ahora vamos a hablar de ajustes razonables. 0,45 la germinación del poroto. Ustedes no, pero el resto elige la germinación del poroto para hacer como curso a la hora. Y es válido, digo, todos queremos la estabilidad laboral, el ascenso, algunos, ¿no? Y bueno, vamos por el puntaje que me da esta posibilidad. Pero lo que pasa es que la germinación del poroto solo le cambia la vida al poroto. A los pibes no. Lo que digo es, por un lado, lo que yo necesito en el sistema, pero por otro lado, podría combinar, puedo elegir. Hoy hay una oferta increíble en Escuela de Maestros para poder, hay que promocionar, ¿viste? Para poder hacer lo que me gusta y tener ese puntaje. Pero digo, si no, yo puedo ir por el puntaje y también buscar las respuestas a esto que me está interpelando dentro de la escuela. Yo creo que hoy los que están acá vinieron porque se sienten interpelados y están buscando estas respuestas, no pasa por el puntaje. Digo, eso es la ética profesional, de buscar decir, bueno, la verdad es que no estamos capacitados, pero todos nosotros empezamos nuestra carrera el día que pisamos el aula, no antes, ¿no? O sea que ahí, la primera formación la tenemos en territorio, con otros, con pares. Por eso voy a trabajar esta idea de la ética de la comunidad, ¿sí? Dando lugar a todas las voces
escuchando absolutamente a todos. Luego vamos a hablar de nuestros espacios de capacitación, nuestras comunidades profesionales de aprendizaje, ¿sí? Ética de la comunidad, ética del cuidado. Son nuestra responsabilidad. Hasta ese con el que, viste, te saca canas verdes, decís, este pone en peligro mi trabajo, pero vos sos el responsable de cuidarlo. O sea, es tu trabajo, pero ¿quién es más vulnerable? ¿Entienden? ¿Quién es más vulnerable? Entonces tengo que pensar que ahí es donde apunto. Pues digo, porque esto es lo que tiene que desprenderse del proyecto escuela, ¿eh? Se tiene que visibilizar esto en el proyecto escuela. Y la ética de la justicia, esa es la que más me gusta, ¿no? No es solo garantizar que les abrí las puertas a todos. Juntos, como dice Escliar, pero no amontonados, ¿no? ¿Qué tengo que garantizar? ¿Que estén dentro de la escuela? Esta es la parte que me iban a decir en coro, porque yo me emocionaba, aprendiendo. ¿No? No es solo abro las puertas para todos, sino que tienen que estar dentro de la escuela aprendiendo. O sea, que quiere decir que hay un paso más nuestro. Y esto se los voy a traer, se los voy a contextualizar a la vuelta a la presencialidad, el año pasado. Digo, 2020, ¿quién de nosotros no pedía por favor volver a la escuela? 24/7, en serio, estallaban los celulares, las crisis familiares, no aguantábamos más, no nos aguantábamos más, ninguna. ¿Sí? Bueno, todos soñábamos con volver a la escuela. Y de hecho, cuando volvimos, más allá de si era el momento, no era el momento, los cuidados, no estaban los materiales para... La emoción de ver a los chicos, porque ahora sí, ¿no? Ahora estábamos en el lugar. Y entonces era la bienvenida, el qué lindo verte después de un año, qué lindo esto, qué lindo lo otro. Llegaron al aula, se sentaron, sacá la libreta y decís, ahora, me debes todo esto del año pasado. Me clavabas el visto en el WhatsApp. Ahora te tengo acá. Ahora vas a pagar. Ahora me vas a completar todo esto. La ética del cuidado, la ética de la justicia, tiene que ver con ¿qué propuesta voy a darle? Porque tiene que estar acompañado este tema de la confianza con un diseño de un ambiente de aprendizaje seguro. Con lo cual, mi propuesta tiene que ser coherente, no es solo la actitud. Te estoy esperando para refundirte o te estoy esperando para que aprendamos juntos, que hagamos la diferencia acá, ¿no? Bueno, esto es lo que se tiene que dar. Dadas estas condiciones, podríamos avanzar el proyecto escuela, ¿no? Todo eso lo vamos a trabajar en esa construcción del proyecto escuela. Entonces, dijimos, la diversidad como valor, ¿no? La diversidad es la norma. Y acá me gustó traer a Escliar con esta idea de aquel que rompe con lo habitual y no encaja, ¿no? Con lo corriente, se considera desajustado, ¿no? Ya no es solo la persona con discapacidad. La escuela está pensada para el estudiante promedio o un perfil de estudiante y cualquiera que no encaje, ya sea porque le falta, ya sea porque le sobra. Porque también está el pibe que se aburre dentro de la escuela. Entonces, ese viene a interpelarnos. Pero el tema es, lo ponemos ahí en nuestro discurso del no ajustado, con lo cual, si yo enuncio esto de esa manera, es el no ajustado, es él el que se tiene que ajustar. No provoca absolutamente nada, ningún movimiento en la escuela. ¿Entienden? Y la propuesta es en ese espacio de problematización devolverle la pregunta a la escuela de cómo hacemos, ¿no? Lo que Philippe Mériez llama la pedagogía de las condiciones. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para crear las condiciones para que estén todos adentro aprendiendo? Somos nosotros los responsables de crear esas condiciones. Bueno, esta idea, La Rosa citando a Mastroianni, a Simons, que dice, bueno, la única forma, ¿no?, de desconectar esa relación entre el lugar donde nací, ¿no?, la condena social, la etiqueta de la que soy portadora, y entonces, por ende, esta va a ser mi realidad, es la escuela la que viene a evitar esto y a decir, hay otros destinos posibles, ¿sí? Hay otros mundos posibles. Y esto, como cierre, lo único humanamente posible dentro del aula es la diversidad. Ese tendría que ser el lema, no para arrancar el debate. O sea que si ya voy por ahí,
no habilito algunos debates sobre cuál sería lo no debatible dentro de la escuela. ¿Qué sería? No logro que me hablen, no sé qué fantasía tengo, de que ustedes me dijeron que hablaban las que interactuaron con Norma, que interactuaron con Rebeca y con Silvana Corso, no interactúa nadie, pero no importa. Ya vamos a... No que pensabas que, que lo no debatible, yo te leí porque te salen los subtítulos, es quién puede o no estar dentro de la escuela. Eso ya no lo pondríamos en debate. Eso digo para poder ya ir con las líneas de esa construcción. Por eso digo, tomen esto como lema, construyan uno propio o la cita. No es debatible si pueden estar en esta, no es debatible. Deben estar, porque es un derecho y por lo tanto no se negocia. ¿Sí? Lo que voy a debatir es cómo. Y entonces ya cambia la cosa. ¿Quién? Ahí está la respuesta. El director, el equipo de conducción, es el primero que lo va a indicar. El equipo de conducción, la figura del director es el que habilita o no habilita estos procesos, porque hay que dar lugar al debate, hay que dar lugar a la pregunta incómoda y hay que resistir la incomodidad de ese debate, que ustedes saben mejor que yo que puede ser un cuerpo a cuerpo. ¿No? En sala de profesores, en sala de maestros, en jornadas institucionales, se generan debates heavy, ¿no? Bueno, aquí está la figura de quien conduce la escuela, pudiendo habilitar esos espacios y resistiendo. ¿Por qué? Y ahí Frigerio nos recuerda, y esto me parece que es la única, si posibilitamos este encuentro, este espacio de problematización, esta idea de poner sobre la mesa lo que nos está pasando, ¿no? Y se inaugura un tiempo diferente, habla justamente de ofrecer a los que tienen hambre, tienen frío, vienen de condiciones indignas, y ahí pongamos a todos los que están, ¿no? Con sus trayectorias frágiles, y casi condenadas al fracaso, la posibilidad de una alternativa, para que su vida, dice, no sea el cumplimiento de un fracaso predicho, este destino no presellado, esta idea de que están condenados a reproducir historias de vida. Es el director, dice, la figura que puede resistir porque va a liderar este proyecto, pero no es el que lo va a escribir, es con todo, va a liderar un proyecto y va a liderar estos espacios para que todas las voces sean escuchadas. ¿Sí? ¿Qué tenemos que detenernos en el posicionamiento? No se preocupen por esto, después yo les garantizo que se los hacemos llegar, yo no tengo problema, lo ponemos en un PDF y ustedes lo tienen todo. Además, mucho texto, hice un PowerPoint horrible, pero así que no se preocupen. ¿Sí? ¿Qué debemos de detenernos? El posicionamiento de los directivos, ¿no? Y algunas ideas del 93, mirá, pero... o que si las tuviéramos claras nos permitirían algunas cosas, pensar a la hora de esta construcción. Por ejemplo, lo importante no puede ser impuesto por mandato. No, tampoco es, o sea, sí no voy a habilitar este debate. El norte lo tengo que tener claro porque es el objetivo de la escuela. Luego todo lo demás, a consenso, a convencer, a generar estos espacios, a dar lugar a las resistencias. Lo mejor que nos puede pasar es identificar quiénes resisten, porque que me sonrían y que se vayan al aula y hagan otra cosa me despista. Yo prefiero el que me enfrenta, de verdad que prefiero el que me enfrenta a que me sonrían y hagan lo que quieran, porque no termino de sacar. Digo, ¿cómo puede ser? Dijo que sí, que era genial, aplaudió y todo, ¿viste? Y se fue y los pibes todo uno, ¿no? Bueno, o vive sacando chicos del aula. No es por mandato, no se puede forzar. El proceso que vamos a iniciar es un proceso donde vamos a tener que resistir todo lo que vamos a provocar en la revisión profunda, de verdad, ¿no? Con sentido de este proyecto, cuando estoy trabajando con una línea que es muy delicada, porque hiere la susceptibilidad de la mayoría dentro de las escuelas, este tema. Políticamente es correcto hablar de inclusión. Brailovsky habla de la sonoridad de las palabras, suena hermoso, pero en la escuela suena de otra manera, y lo sabemos. Bueno, ¿qué más? Es un viaje, no es un modelo. Yo voy a proponerles un viaje, esto para decirles, no es una receta.
es un viaje, ¿sí? No es un modelo, con lo cual a veces hasta anticiparse mucho no te sirve de nada, ¿no? Tengo que confesar que en un curso que hice hace varios años para Escuela de Maestros, cuando era presenciales, una docente era de gestión, una docente me dijo, nosotros tenemos un plan a 3 años ya establecido, todas las líneas, qué sé yo, y yo le dije, no, si partiste de ahí ya está todo mal. Me salió así, muy bruta, no volvió al curso, tengo que decir que fue después de mi intervención que no volvió nunca más, pero yo lo que quería decir es, pues si no te vas a frustrar, yo puedo tener ideas, pero voy construyendo, porque el contexto, digo, pensemos solo febrero de 2020, marzo del 2020. Cómo proyectamos en febrero y qué pasó en marzo. Está bien que eso fue un extremo, pero pasa eso en la dinámica escolar. Los problemas son nuestros amigos. ¿Quién se la banca? En general lo que queremos evitar son los problemas. Los problemas son bienvenidos, porque los problemas primero nos hacen crecer, pero digo, es con lo que tenemos que lidiar todos los días. Digo, nos reconciliamos o nos bajamos del tren porque eso es lo que va a suceder dentro de una escuela que es dinámica, ¿sí? Eso me parece importante. El equilibrio entre el individualismo y el colectivismo, porque todas las voces tienen que ser escuchadas, todos tenemos nuestra pasión, todos queremos ser protagonistas, ¿sí? Y mucho más aquellos que conducen, pero hay que buscar el sano equilibrio entre unos y otros para realmente lograr una construcción colectiva, ¿sí? Bueno, cada persona, elijo, nada más, cada persona es agente de cambio. Es demasiado importante para dejarlo en manos de expertos. Cada persona, y ahí vuelvo sobre las familias, es agente de cambio, ¿sí? Entonces, ¿a dónde apuntamos con esta propuesta? Al trabajo en equipo, ¿sí? O sea, lo que tengo que tener claro es que yo cuando era directora, ahí me salió la yoica, no tenía escritorio en la dirección, tenía mesa de trabajo. Y parece una pavada, pero la mesa y el escritorio hacen una diferencia, ¿sí? Vos venís y me atendés, te llamo a la dirección, estoy del otro lado del escritorio, marca una diferencia. Yo te llamo a la dirección y te invito a una mesa, te pongo en posición de trabajo. Digo que hay también todo, no estoy diciendo que salgan todos ahora a cambiar el mobiliario de la escuela. Digo que a veces es solo pensar en pequeños gestos dentro de la escuela que inviten ese trabajo responsable en equipo y asumir que no hay forma de pensar nada dentro de la escuela si no es con otros, porque la escuela es con otros. Entonces, yo en ese sentido y en materia de gestión no creo en ese dicho de la soledad del director. Habla más del director que de la población. Quiero pensar que el silencio lo provoqué yo, ¿no? Digo, va. Bueno, ¿cuál es la idea? No solo esta idea de pensarme con otros, sino también que esos otros tienen que ver con salir y hacer de la afuera dentro de la escuela, ¿sí? Entonces hay que salir a caminar el barrio, hay que traer todas las voces, hay que formar parte de la comunidad, hacer de la afuera una dentro de la escuela, ¿sí? Eso es fundamental también en este trabajo. Bueno, y acá viene la propuesta. Ustedes vinieron, todo esto fue de introducción, quiero decirles. Que esto recién empieza y saben que es hasta las 10 de la noche más o menos. No, lo vamos a hacer, no, tranqui, que me van a echar igual. Me van a empezar a decir que redondee y no es tan largo. Tiene mucho texto, pero no es tan largo. ¿Cuál es la propuesta? Tenemos que pensar en esta cosa. Ya les dije, digamos, los principios del proyecto. Lo que quise expresar hasta acá es lo que se tiene que traducir en el proyecto como el espíritu, ¿sí? Ahora viene la elaboración, ahí están todos con los papelitos, ¿sí? Bueno, yo quiero confesarles algo. Ese es un esquemita que pensé a la vuelta a la bimodalidad, ¿se acuerdan? El año pasado, todo el mundo hablaba sobre el regreso al aula y la bimodalidad. Pero la realidad es que se pasaron todo el verano del 2021, todos los expertos, todos en tele, en artículos, en todo. Y yo recuerdo porque ese verano estuve en reposo, entonces lo único que hacía era leer, y decía, ¿cuándo nos van a decir cómo hacer dentro de la escuela esto? ¿No?
nadie decía cómo. El debate era genial, teóricamente, ¿no?, sobre determinadas condiciones, pero cómo llegar y organizar eso dentro de las escuelas quedó en manos de los que dirigían las escuelas. Yo no tenía ni idea. Esa es la realidad. Entonces pensé, si yo no tengo ni idea, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo voy y todo lo que estoy pensando ahora no estoy segura. Y si yo me muestro insegura, no va a funcionar, porque yo misma no estoy segura. Tampoco voy a blanquear, no tengo ni idea, pues sería un caos la escuela. Tampoco voy así tipo kamikaze. Entonces generé esta plantilla, que era, levantemos las voces de todos los actores institucionales para pensar juntos cómo volvíamos en febrero. Entonces generé esta plantilla de, digo, bueno, en la primer EMI les voy a pedir que se dividan por departamentos, el grupo de preceptores, y incluimos también al personal de maestranza, a todos que nos vayan contando qué están percibiendo. ¿Cómo describirían el contexto en el que estamos? Porque eso es importante. Yo leo el contexto como directora, pero cada uno lo percibe desde el lugar que le toca. Lee el contexto, o lo que le afecta, ¿no? Y sobre todo un tema como este, que era súper susceptible también, ¿no? También se jugaban otros miedos. Entonces yo digo, bueno, yo puedo estar leyendo un contexto, pero cada uno desde su lugar lo lee de una manera diferente, lo interpreta de una manera diferente. Hay que buscar puntos de unión. ¿Qué objetivos tendrían ustedes para este año, para este proyecto, ¿no? Como lo están pensando, que también viene de lo micro y yo tengo lo macro. ¿Cuáles les parecen que son los recursos claves? Ahí se dispara cualquier cosa. Pero lo importante es saber qué era la expectativa de cada uno, más allá de lo que yo iba a poner como recursos clave. Bueno, ahí no lees nada, por eso está esto. ¿Está bien, viste? Bueno, espacios de problematización, y ahí viene que durante el año vamos a tener que debatir, porque esto como no lo manejamos, como no lo manejamos en el 2020, vamos a tener que generar encuentros para repensar permanentemente plan A, plan B y plan Z. ¿No les pasó que estuvimos como en un recalculando permanente? Recalculando. Bueno, habilité el recalculando, ¿entienden? Para que se sientan que estamos recalculando juntos. ¿Por qué? Porque eso iba a legitimar cualquier propuesta. Lo que yo sabía era que cualquier cosa que yo llevara, no importa yo, Silvana Corso, en el contexto en el que estábamos iba a ser resistido. Y no era personal, era a la situación general. Entonces, si yo los ponía como parte, construíamos juntos. Y eso le da legitimidad, lo institucionaliza. Eso es lo que estaba provocando, ¿sí? Espacios de capacitación en contexto, porque claramente esto va a requerir de nosotros, ya aprendimos un montón en la virtualidad, pero ahora había que manejarse en una bimodalidad. ¿Cómo lo íbamos a hacer? Porque estaban los profes, pero ahora estamos en tiempo real, no voy a estar al mismo tiempo con... ¿Cómo podíamos hacer? Vamos a tener que llevar la capacitación y contextualizarla. El tema era cómo se la imaginaban, ¿no? Espacios de planificación, porque habíamos generado mucho en virtualidad y ahora volvíamos a fragmentarnos. Entonces, ¿cómo podemos recuperar esos espacios de planificación? ¿Y con quiénes vamos a planificar? Vamos con la comunicación, porque fue el gran tema del 2020 y que puso en tensión un poco nuestras formas de comunicar. Toda esa libre interpretación de los grupos de WhatsApp o no. ¿Sí? Se armaban unos líos bárbaros. Me gritaste. Y vos decís, porque escribí todo en mayúscula. ¿O no? Bueno, digo, todo eso, ¿cómo comunico? La formalidad. Los padres al principio chochos con que el preceptor le hablaba al WhatsApp, pero después esos grupos, los padres se irritaban, ya se... todo. ¿No? Después entonces, a ver, ¿cómo vamos a comunicarnos? ¿Cuáles van a ser los canales habilitados? ¿Qué formas vamos a tener de comunicar? Porque realmente se había aprendido mucho en el 2020 y lo quería recuperar. Y como se había aprendido mucho, la posibilidad de generar una memoria dentro de la escuela, una narrativa, una memoria pedagógica, que haya un registro de nuestro hacer para poder revisar. O como dice Nicastro, para poder revisitar la mirada de la escuela también en ese escrito, no solo en estos espacios que queden los registros, ¿sí? ¿Quiénes serían parte del equipo?
O yo quiero ver qué reconoce cada uno, qué te parece fundamental a vos como parte del equipo, a vos, cada uno de los que hacemos la escuela, a quienes consideramos claves dentro del equipo, ¿sí? Pero miren qué tendenciosa que soy, y no lo saqué. Te puse la familia, ¿viste? Era para que no te olvides. Eso hice, y sigo sin sacarlo, porque no la vamos a incorporar, sino. Las familias fueron parte del equipo en el 2020. Funcionó, no, y bueno, no era el rol, pero eran parte del equipo, tienen que seguir siendo parte del equipo. Bueno, luego vamos a pensar en la evaluación como retroalimentación, evaluación colegiada, criterios de evaluación unificado, pero lo ponía en tensión, y cómo vamos a hacer el seguimiento de trayectorias escolares, ¿no? La personalización. Entonces, yo esas plantillas las hice en grande, llevé unos post-it, y en la jornada por equipos armaron. Y después lo que me permitió jugar con los post-it, buscar qué tenían en común, colocar en una grande todo lo que teníamos en común entre todos los equipos de la escuela y con eso empezar a diseñar el proyecto escuela, donde estaban todas las voces levantadas. Es lo que vos estabas esperando de la escuela, ¿no? Algunas cosas que eran muy de lo micro, claramente no. Pero había mucho en común que hacían que los profes se sintieran parte de esta construcción, de un proyecto que podían sostener, ¿sí? Ahora, digo, esto se convirtió en indicadores para pensar un proyecto institucional inclusivo, para pensar una gestión en líneas de inclusión. Ahí viene el chivo, yo tengo que pasar mi chivo, que hicimos con un grupo de expertos de España, un libro que son justamente indicadores para el diseño de escuelas inclusivas y tienen distintos capítulos, cada experto trabaja evaluación, convivencia, prácticas, ¿sí? Bueno, en mi caso, gestión. Y tomé esta misma plantilla y se convirtió en los indicadores. Esta es una invitación no a comprar el libro, sí también, pero eso aparte. Esta es una invitación a que ustedes entiendan que pueden producir también desde el territorio su propio marco teórico. En materia de gestión y para hacer análisis institucional y para poder transformar proyectos educativos, tengo un montón. De hecho, herramientas para inclusión, tienen el índice de inclusión de Tony Wood y Melainsko, tienen el modelo inclusiva de Chile, ¿sí? Digo como uno más regional, tienen el termómetro de Gerardo Echeíta con Fundación Plena Inclusión. Son herramientas de análisis institucional para hacer de nuestras escuelas más inclusivas, ¿sí? Ahora tienen los indicadores Corso, que no tienen nada de maravilloso porque en realidad nacen del sentido común. Lo que quiere decir que se hacen más aplicables y transformables. Quiero decir que ustedes esto lo pueden transformar absolutamente todo y se lo pueden apropiar. No hay derecho de autor. En materia de inclusión no hay derecho de autor. Acá me van a matar, pero yo considero que si esto le hace bien a los pibes, o sea, es para los pibes, no es para las estrellitas nuestras. Entonces tenemos que compartir y ustedes pueden apropiarse o simplemente es un disparador de ideas como para. Yo, cuando empiezo a escribir este capítulo, tomo esto y digo, acá voy a poner mis indicadores, pero claro, me faltaba como aval. Era toda la parte práctica, pero hay que buscar un aval teórico. Y encontré en el informe de UNESCO de junio del 2020 sobre inclusión y cómo están los estados comprometidos, entre ellos la Argentina, con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en fin, digo, comprometidos con transformar sus escuelas, ese informe es el sustento. Encontré ahí las líneas que van dándole marco junto con otros autores a una propuesta que nace de la lógica de la escuela. Entonces voy a compartir eso, ¿sí? Bien, no voy a tomar todo porque algunas cuestiones escapan, pero sí puse todos los ítems de las sugerencias, ¿sí? Primero, la idea de la educación, entender la educación inclusiva de manera más amplia es lo que arrancamos diciendo en el sentido más profundo de la palabra. Que escapa a determinados colectivos, sino a pensar realmente una escuela transformadora de sociedad, una escuela para todos y cada uno, que reconoce y pone en valor las diferencias.
Eso es fundamental, considera el informe, y es la propuesta que viene de la mano que sustenta este proceso de cambio para elaborar un proyecto más inclusivo, ¿sí? Luego, el tema de la cooperación entre los distintos sectores. Aquí hay otros organismos, pero también tiene que ver con nosotros trabajando en red, no solo trabajando al interior de la escuela, ¿sí? Aplicar el diseño universal. Claro, acá va a aparecer el tema de la planificación, pero solo el espacio, pero sí, digo, acá hay una línea que yo no trabajo aquí, en este específico, en esta propuesta, pero se las dejo picando, que tiene que ver justamente con la accesibilidad para todos, ¿no? Entonces, desde la lógica de un diseño universal para no hacer la diferencia y dar respuestas excepcionales. Preparar, empoderar y motivar al personal educativo. Cuando le das voz, también lo motivas. Y cuando delegás, más, porque le das el protagonismo, y delegas y confías, por eso es un liderazgo distribuido, el del director, porque tengo que confiar en que lo podés hacer, ¿sí? El proyecto lo tiene que sostener cada docente dentro del aula, pues si no se cae. Entonces, esto es fundamental. Deben estar preparados para enseñar a todos los educandos. Entonces, no, ahí la arruinó, ¿no? De acá venía bien, pero tenemos, bueno, nuestra responsabilidad, por eso aparece el espacio de capacitación. Si tienen que estar preparados, yo tengo que garantizar un espacio para que se preparen. La recopilación de datos sobre la inclusión, la atención, ¿qué documentamos? Yo hablé de la memoria pedagógica, pero también es cómo documentar lo que estamos haciendo. Vuelvo sobre que no hay recetas, ¿no? Pero dar cuenta de esto funcionó, por acá pudimos ir, por lo menos sacar algunas líneas para compartir, ¿sí? Aprender de los pares. Y ahí yo metería las comunidades profesionales de aprendizaje. Bueno, en este cuadrito, que pensé así, tan casero y tan así improvisado por ahí, si quieren, se desprendieron 7 indicadores para esa construcción del proyecto, ¿sí? La influencia extramuros de la cultura escolar, el desempeño de un liderazgo horizontal en la comunidad educativa, siempre teniendo en el centro a las personas como agentes de cambio, los docentes, ¿no? Para todos los que estamos dentro de la comunidad como agentes de cambio. Los espacios de problematización, los de capacitación, los de planificación. ¿Qué quiero decir? Que lo que voy a testear es si todo esto lo tengo y cuánto instalado dentro de la escuela. Y eso me va a decir, bueno, se va a traducir en el proyecto y entonces estoy trabajando en un proyecto cada vez más inclusivo. Esos serían mis indicadores. Lo que voy a hacer es ir cotejando qué estoy generando dentro de la escuela o cuándo. Ya ustedes están pensando en sus escuelas, ahora que lo miran, digo, hagan ese ejercicio. ¿Tenemos? Cuando el afuera es adentro de la escuela, una cosa es que el afuera invada la escuela y otra cosa es que la escuela visibilice el afuera. Bueno, puede invadir la escuela y la escuela no lo visibiliza. Digo, ejemplo clásico, la escuela no lo visibiliza porque este pibe viene, le pega a todos. ¿No deberíamos mejor un consejo de convivencia? Fuera. Hay una afuera de violencia, de desamparo, o un único lugar que tengo para ser adolescente porque afuera estoy trabajando todo el día, o porque afuera me revientan a palos todo el día, porque estoy en la calle. Llego a la escuela dio lugar al afuera, pero no visibilizó. Porque la primera respuesta es, ¿no? A eso me refiero. Digo, vayan haciendo ese ejercicio. Liderazgo horizontal. Bueno, esto ya es la percepción de ustedes hoy de quienes lideran sus escuelas, ¿no? Si sienten que están participando, si hay un empoderamiento de los docentes. ¡Ay, me levantaron la mano! Ahí te van a dar el micrófono. Yo tomo agua. Yo quería como preguntar eso de espacio de planificación porque me llama la atención, porque sí, siempre nos encontramos solos planificando. Claro. Yo a veces cuando yo me voy a recibir ahora en la última materia y estoy planificando sola, pero también estoy planificando para un grupo, para un contexto, para los chicos, pero en definitiva estoy planificando sola.
yo lo pongo como objetivo, o sea, hay que tener espacios para planificación colectiva, cooperativa. Tengo que planificar con otros, porque eso abre mi mirada. Tengo problemas, no puedo con este chico. Bueno, pensemos juntos en la trayectoria. Podríamos pensar incluso en los espacios, me fui a la problemática, ¿no? Pero hasta como ateneos, como hacen en medicina, para pensar cómo podemos abordar determinadas situaciones. Bueno, lo mismo con la planificación. ¿Por qué? Porque, no sé, no aprenden. Bueno, planificar con otros nos abre muchísimo la cabeza. Entonces, yo lo pongo como un ítem para que dentro del proyecto esté habilitado ese espacio de planificación con otros. Que no sea burocrático, que no quede en el cajón. Es que la planificación es un acto, digamos, una toma de decisiones. Y yo voy a decir esto, es ideológica. Me debo hacer cargo. Por eso digo que planificar con otros abre muchísimo la cabeza. Porque me saca de la zona de confort, de lo que creo que da resultado, porque así aprendí a planificar, entonces no salgo de esto, ¿sí? Yo no voy a cambiar. Tenemos el docente eternamente jubilable dentro de la escuela, pero no se jubila más, ¿no? Yo me acuerdo, una profe dijo, yo ya me siento como en esa cajita, y la cajita decía el material ese. Bueno, ahora no me acuerdo justo el título que le habían puesto, pero era las cosas que se olvidan los chicos, ¿no? Objetos perdidos, no me salía, gracias. Objetos perdidos. Entonces ya, digo, en este cambio que está dando la escuela, yo me siento parte de esa caja. Pero como me voy a jubilar, me quedo en esa caja. Entonces digo, ¿cuándo te jubilas? En 5 años. Una generación de ¿qué pasa ahí? No, por más. ¿Entendés? ¿Entendés? Como bueno, ahí. Pero estuvo buenísimo que me lo dijo, porque la que tengo ahora la responsabilidad de sacarla de la caja soy yo. Y eso es algo que tengo que asumir como responsabilidad. ¿Cómo te genera incomodidad? Te pongo a planificar con otros. Entonces ya, no, ahí no puedo. No poder. Además, aprovechar a escuchar, ¿no? Los que opinan, los que no, digamos, los que no opinan como yo. Porque en las escuelas nosotros nos juntamos con gente con la que tenemos afinidad. Parte de esa afinidad, salvo que me una recontraamistad, tiene que ver con el discurso que escuchás. ¿No? ¿Sí o no? Pensamos en lo mismo. Entonces me siento siempre con un grupo de profesores que cuando... Y a ver, ¿quiénes son líderes? Yo ya una veo porque hay una... Ahí va, levanten la mano los líderes. Muy bien. ¿Viste las jornadas institucionales? La SEMI o como lo llamen, porque hay que ver de qué escuelas vienen, ¿no? La jornada, todo el personal docente, y vos ya sabés que está ese grupo que dice, oh, vinieron todos. Cualquier cosa que decir, no. No se puede. No se puede. Están juntos, todos juntitos, y se confirman en el discurso. No se van a cruzar con el resto. Ahí va a estar nuestro trabajo de cruzarlos. ¿Para qué? Para que empiecen a escuchar que están opinando diferente a otros. Y que también hay posibilidad de ser algo diferente y que da resultado. Y ahí van, a esta idea de convencer a la gente, se van convenciendo. Y algunos, bueno, hay que esperar que se jubilen seguro. En algunos casos sí, pero en otros hay transformación. Cuando yo llego, bueno, todos opinamos que no, pero después nosotros 2 pudimos, y después son 2, son 4, son 8, y ahí ya me quedo acá, en el enfrentamiento, me voy sumando a este grupo porque me quedo por fuera. Y eso se va dando. Pero ¿qué hay que sostener? Esa crisis. Vuelvo sobre una actitud de sostener la crisis. Ni la tapo, tipo, como no se puede hacer nada, hay que sostener la crisis. ¿Sí? Bueno, eso, ¿contesté? Muy bien. Bueno, entonces, vamos a pasar a eso. Pero vamos a hacerlo más interesante. Le dije que era horrible el PowerPoint. Vamos a hacerlo más así, como un ida y vuelta, ¿sí? Empecemos con la influencia extramuro. Y yo hablo de recuperar el ADN. No es mío, lo robé, lo parafraseo y entonces me lo apropié. ¿Sí? Eso, yo amo el proyecto de la semana histórica. Yo vengo de una histórica y claramente tengo como la camiseta puesta ahí. Entonces, esas semanas históricas se crearon, para los que no lo conocen, son escuelas medias municipales, ¿no? Que se crean en los 90, son 8 las pioneras, en puntos estratégicos de la capital federal,
en 1990, para ir a recuperar pibes que el sistema había perdido en el nivel secundario, expulsados, ¿sí? Entonces los recupera, por eso se las llama así, en meme histórica. Nacen con otra lógica, con otra propuesta. No les dicen, vos ya fracasaste, volvé y te ofrecemos más de lo mismo, sino que hacen una propuesta diferente. Ahí todos ponemos el cuerpo dentro de la escuela. En esa época nosotros trabajamos de noche, íbamos los sábados. El líder fundador que falleció el año pasado, Alberto Lamota, nos convocaba los sábados, asado de por medio, claro, no podemos, un asado, unos papicitos por ahí. Pero asado de por medio íbamos a pensar la escuela, porque como se les jugaba la vida o la muerte a estos pibes, porque los sacábamos del barrio, no nos daba lo mismo, ¿no? Entonces, recuperar el ADN de la escuela, recuperar ese sentido de hacer escuela, ¿sí? Bueno, voy a buscarlos al barrio y ese barrio lo visibilizo y lo traigo adentro, ¿no? Es afuera de la escuela. Entonces, esta idea de influencia extramuro tiene que ver con eso. Yo arriba lo que le puse es el justificativo que encontré a la propuesta, así que lo vamos a dejar, ¿sí? Acudir al problema. Salir a buscar el problema que queremos tener. Los problemas son nuestros amigos. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy dentro de las escuelas? Es el problema que queríamos tener en el 2020, estar con los pibes, ¿no? Bueno, los pibes pasados por la pandemia. Hoy es como, está el que estuvo completamente desconectado, el que estuvo conectado a medias, el que igual hizo todo bien, pero se lo hacían los padres, con lo cual ahora me doy cuenta que no aprendió un pomo de todo lo que... Entonces, ¿cómo hago esta diversidad? Pensemos, era el problema que queríamos tener en el 2020, tenerlos a todos en el aula porque sabíamos que ahí podíamos hacer algo diferente que en el Zoom, que en el Meet. Bueno, sumamos, este es el problema que queremos tener. El problema que tenemos dentro de la escuela es el problema que queremos tener, que están los chicos. Y que por suerte no son iguales. Entonces, acudir al problema era una propuesta, esto por eso digo que me lo robé, porque era una propuesta de esos líderes, era lo que nos hacían sentir, que había que salir a buscar a los chicos, ¿sí? Mostrarnos más humanos, un ser humano, dice Lidia Martín, un ser humano más humanizado. Eso es lo que se está necesitando en la escuela. Eso es lo que hoy nos interpela, ¿no? Más humano, ¿eh? Bueno, esto lo dije, de visibilizar. Claramente esto requiere una cultura inclusiva, que incluye la convivencia de los adultos, lo cómodo que podamos estar dentro de la escuela con esto. Por eso hay que dar lugar a la problematización, porque tengo que poder expresar mi malestar sobre la situación. Porque acá yo te lo digo y vos decís, viste como la admiración que yo le tenía a Tito, a Valdire, era Dios estaba haciendo la diferencia en la vida de estos pibes, nos estaba convenciendo a todos nosotros, cuando yo sea grande quiero ser como él, dije, ¿viste? Bueno, no sé, yo heredé esa escuela y traté de hacerle honor a lo que él nos enseñó, bueno, y acá un poco de eso está, ¿no? Bueno, ¿cómo? Ese liderazgo, ya dijimos, ese liderazgo distribuido, ese liderazgo con otros, ¿no? Entonces, esta idea de reconocer el trabajo en equipo, pero es de reconocerlo como una necesidad, porque yo también puedo trabajar en equipo obligado. Y entonces distribuyo, vos sabés esto, otro, esto pasa por mí, y sí, no, esto se dice, esto no se dice. Otra cosa es que realmente esté dando lugar a pensar la escuela conmigo, a que me critique lo que vengo a proponer, ¿sí? Y a decir, bueno, yo vine con esta propuesta y me la defenestraron. Y ahí la grandeza de un director de decir, bueno, no va por acá. Está el irrenunciable, el norte, pero todo lo demás puedo renunciar. 1000 veces con esto dije, ¿para qué me inventaron la democracia? Yo me la creí. ¿Viste? Llegaba, armaba la mesa de trabajo y me hacían pomada. Y yo creí que había traído el proyecto que iba a salvar el mundo y no quedaba nada del proyecto. Y digo, igual, si me hubieran dicho que sí, ese proyecto no iba a funcionar. Porque como no se lo creían, entonces hay que buscar otra. Después también hay forma de que vayan por el lado que vos querés. Viste que a veces somos contradictorios. Le decís, esto no va a funcionar y ellos te dicen, no, sí. Y ahí van por ese lado. Esa es una estrategia que está piola. Cada tanto la usaba, no abusaba, pero cada tanto le decía, yo tengo una idea, pero no va a funcionar. Y los profes, como son el contra,
sí iba y funcionaba. Bueno, eso también te puede pasar, no siempre, pero pasa. Delegar y confiar. Pero yo tengo que confiar que lo pueden hacer. Y sufrir, y sufrir. Y yo delegaba en las personas que menos se esperaban. Porque están siempre los que participan. Pero hay que abrir el juego. Porque si no, no son parte de la comunidad. Y de las que menos se esperan, ahí yo iba. Y después decía, pero no ves que viene con poquitas horas. Y ahora vos le dijiste que íbamos a quedar todos pegados con esto. Hay que confiar. Porque yo no me puedo estar mintiendo y estar fijándome todo el tiempo si lo está haciendo. Tengo que confiar. Puede salir mal, habrá que hacer ajustes, pero es la única forma de involucrar. Entonces lo que va a pasar con la comunidad es que se involucra en el proyecto escuela. Y hasta que deja de ser tuyo. Para hacer de ellos. ¿No? Y entonces empieza a ir más rápido ellos que uno en eso de la conducción. Eso me parece como fundamental. Y el desarrollo profesional docente. Eso es recuperar el rol formador, de formadores. Somos formadores de formadores. ¿Sí? O sea que en la escuela hay que darle lugar a la capacitación. Ahí esto me habilita la capacitación. Me tengo que ocupar del desarrollo profesional docente. Y de calidad. Y les gusta eso. Y después vamos a hablar de eso. Bueno, ahí voy. Para eso tengo que generar las emociones positivas. Para que haya emociones positivas, primero, no soy nada académica, tengo que vomitar todo lo que me está pasando, todo el malestar. ¿Sí? No le tengo que tener miedo a que en el espacio se habilite lo que me molesta de todo esto, que se haga catarsis. Pero el tema es que la propuesta tenga una alternativa a superar la catarsis. Ese espacio tiene que estar dirigido, no es solo ¿en qué estamos mal? ¿No? ¿Cómo están? La pregunta ¿cómo están? Habilita lo que es. Yo ya sé qué es lo que ven, ahora tengo que saber qué voy a hacer con eso que me dieron. ¿Cómo voy a generar eso? Entonces, ahí yo les recomiendo ceremonias mínimas, por ejemplo, de Mercedes Micheli, les da como ahí unas herramientas para generar esas mesas, ¿no? Donde podemos problematizar y nombrar el malestar de la escuela. ¿Para qué? Para analizar esos discursos, ir más allá y poder reconocer cuáles son las barreras a las que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, digo como una herramienta para pensar el malestar. Pero yo tengo que generar este espacio de problematización, ¿no? Ves que justamente el mismo informe dice cualquier formulación no impuesta de arriba no funciona, o sea que tiene que nacer de un convencimiento desde abajo. Entonces, para mí eso es fundamental. Y bueno, lo voy a citar tal cual, porque él lo dice tan bien que no lo vengo a arruinar yo con mis libres interpretaciones. Necesitamos pensar desde adentro, desde abajo, desde los tiempos largos y las funciones primordiales del acto de educar, entendido como el desafío del pensamiento y como gesto o acontecimiento del orden ético, condición de posibilidad de la relación educativa. Eso es lo que tenemos que habilitar dentro de la escuela. No me la sé. Hola. ¿Cómo estás? No sé si en realidad voy a hacer una pregunta o voy a hacer una reflexión sobre o voy a hacer catarsis. Dale. Las reuniones, a mí me toca en la escuela en la que estoy, en la vicedirección, estar en cuarto, quinto, sexto, séptimo. Y entonces tenemos estos espacios de problematización. Uy, Dios. No te preocupes. Yo ensayé mucho para pensar. Y en realidad a veces entiendo que terminamos haciendo como catarsis. Nosotros tenemos las maestras de apoyo a la integración, que son psicopedagogas. Nos va sumando, nosotros somos una escuela de gestión privada, pero gestión social porque estamos en la Villa 31. Entonces tenemos el Plan Sarmiento, bueno, somos parecidos a una escuela estatal, pero no somos estatales. Pero en definitiva, este espacio, el de cuarto y quinto, trabajan por área, que aparecieron algunos resultados en su momento, sociales naturales, prácticas del lenguaje y matemáticas. Pero después, por ejemplo, para decir una cosa chiquita, mi grado, no es tu grado, son los 4 grados. Porque hablamos de la responsabilidad burocrática que tenemos del registro, lo lleno yo que soy la de séptimo A, yo que soy el de séptimo B, bueno.
Entonces terminamos como... Y les pregunté si en esta problematización de cambiar de aula constantemente, porque la de naturales tiene una aula equipadísima, las demás no tanto. Pero bueno, la escuela apostó a eso, ¿no? Y se consiguieron materiales. En definitiva, tenemos ese espacio con los chicos con discapacidad, con todo, con la maestra de apoyo a la integración y todo. Sin embargo, yo tengo la sensación que termina en una catarsis que no logramos como resolver. Bueno, yo llegué hasta acá, yo hay batallas que no doy. ¿Qué haces ahí? ¿Entendés? Cuando un colega te contesta eso, o critica de cuarto quinto, a mí me llegaron pésimo. Digo, bueno, ¿y vos pensaste, le digo yo a una de esas docentes, en juntarte con el de cuarto y quinto en naturales? Digo, en esto que decías de la planificación, que justo yo estaba pensando cuando acá la colega estaba por preguntar. Digo, no sé, es una frustración lo que estoy diciendo, en realidad. Pero, ¿cómo darle vuelta? La pregunta mía sería, ¿cómo darle vuelta a eso? ¿Ustedes prefieren volver a la viaria? No, estamos bárbaros así. Y entonces, no, pero yo siento que no puedo profundizar. Pero, bueno, no sé. La pregunta es, ¿cómo darle vuelta a eso? Intentamos escucharnos, buscarle la solución. Vamos teniendo las chicas de orientación, así le llamamos nosotros al equipo, esos 4 por turno, trabajan profundamente, pero bueno, la pregunta sería cómo darle vuelta a esto que nosotros nos sentimos frustrados y Cuando propongo ese espacio para problematizar, vos ya sabés, en este momento enunciaste algunos problemas, ¿no? que se escuchan, esos discursos que se escuchan en la escuela, con lo cual ya podés anticipar lo que van a decir en el espacio. Cada uno de los que dirigimos las escuelas sabemos qué se escucha en los pasillos, sabemos lo que va a producirse en el espacio. Con lo cual ahí viene la contrapropuesta. Yo dejo que larguen, pero llevo un espacio que no voy a resolver en ese mismo momento, ¿no? Claramente es un proceso. Los espacios de problematización son un proceso. ¿Qué es lo que llevo? Llevo a la maestra de cuarto al espacio y provoco el espacio de articulemos. Y la articulación la pienso para atrás, no hacia adelante. Vos estás diciendo cómo me llevan, pero ¿sabés qué? Los chicos reales son los que están ahí. En todo caso, vamos a conocer qué es lo que podés esperar. Y ahí le traes un marquito teórico, porque hay que ponerle un marco teórico a todo. Digo, arranqué hablando de somos profesionales y la ética del profesionalismo. Y le traes a Terilli, le decís, esta es tu fantasía, la trayectoria teórica, y lo que te llega es la trayectoria real. Entonces, es mejor comprometerme e ir a ver cómo son, para que yo pueda hacer mis ajustes para dar respuesta a este pibe real. No es como me llegan esperando la fantasía. Esa puede ser una, se me ocurre en sí, ¿no? Digo, puedo generar después de esa catarsis o antes para provocarla un video de esos retadores, ¿viste? De esos que te pegan cachetazos por todos lados. Traigo una experiencia, puedo traer a alguien que comparte una experiencia de las Ariales, por ejemplo, para trabajar. Cómo rompieron con esa lógica las escuelas medias en profundización de la NES que están trabajando, por ejemplo. Podés contactarte porque acá vamos a proponer el trabajo en red. Vienen, ¿no? Después, trabajo en red. Entonces, a veces es contactándonos con otras escuelas en la articulación y poder pedir que de ese espacio vengan profes que son encima peor, pero las maestras tienen lo metodológico, el profe está bien aferrado a la disciplina. Esto que vos decís, pierdo la profundización, y eso que tienen como esa habilidad de pensarlo por la formación. El profe de secundario, ¿no? Está como aferrado a la disciplina, ¿no? Bueno, hoy el profe de secundario tiene que trabajar en la realidad. Entonces, tal vez incluso algo tan sencillito como fijarte una escuela de la zona, de las que estén en profundización, articular con un DIRE para ver si pueden venir a ese espacio, uno o dos profesores a contar la experiencia y mostrar, te dicen, bueno, si lo están haciendo ahí, no lo vamos a poder hacer nosotros. Viste, como ir buscando lo que iba haciendo en estos espacios es lo largo, lo analizamos y le empiezo a poner un contenido teórico para sacarlos de esta zona de la catarsis, sino encontremos respuestas. Mira, ahí te recomiendo, que yo lo amo profundamente, a Santos Guerra.
la escuela que aprende. Ahí te va a dar unas pautas, porque en ese libro propone que la escuela dé cuenta de sus propios aprendizajes, ¿no? Entonces dice, bueno, yo lo que tengo que poner es a dialogar, pero al diálogo tengo que ponerle la fundamentación, con lo cual, para fundamentar cada cosa que diga mi grupo de docentes, vamos a tener que ir a buscar esa fundamentación a la teoría. Genero en ese espacio de, bueno, esta es mi afirmación. Tengo esta posibilidad de encontrar estas respuestas. Vamos a analizar esto para esta respuesta o busco lo que avale mi posicionamiento. Pero para el caso lo estoy implicando en esa conceptualización, en esa formación. Bueno, ese libro te va a ayudar un montón porque utiliza 10 verbos que en una secuencia te permite a vos hacer todo este proceso. Todo este proceso que no lo desarrollo acá porque era más acotado, pero que está muy bueno, porque dice poner a dialogar, ¿no? Luego hacer acuerdos, luego registrar y publicar esos acuerdos, revisar, no, difundir, dice revisar, pero habla de la difusión de esos acuerdos en el proceso. Pero está buenísimo porque lo que te provoca, yo lo utilicé en la primera mitad del año pasado, usé los 10 verbos en un Padlet, ¿no? Entonces, en una jornada empezamos por los 2 primeros. Las preguntas que se hacía la escuela, ¿no? Y entonces hay que buscar respuestas. Lo primero que hacían los profes era dar las respuestas, lo que vomitan es la respuesta, ¿no? Y entonces yo, en paralelo, les iba subiendo el material teórico, ¿no? Acá buscan las respuestas a esas preguntas. O sea, ahora los voy a dividir en grupos, que lo hicimos por Zoom, me acuerdo, los dividí en salas y les dije, las respuestas a estas preguntas se buscan en este material teórico y todos los que ustedes quieran aportar. Y habilita otras respuestas. Que es la clásica. No aprenden, ¿por qué? Porque la familia, porque el barrio, ¿no? Te debe pasar eso. Porque este barrio, porque esta familia no colabora, porque si no tienen los materiales, porque si no es aquí y ahora. Entonces ahí le traje a Escliar cuando habla de los pedagogos, de los maestros sin frontera, que habla de la pedagogía del instante, ¿no? Dice, hoy están, mañana no sé. O sea, que ¿cuándo tengo que hacer la diferencia? Hoy, aquí y ahora. Es aquí y ahora. Entonces digo, si después vos estás esperando que pase algo en la escuela, en la casa no va a pasar. Entonces es aquí y ahora, ¿no? Bueno, iba como desarmando los discursos. ¿Te sirvió? Silvana. Uy, te dije que me iba. Bueno, esperá, voy rápido. La capacitación es en contexto. ¿Sí? Es en contexto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que es con las necesidades que tiene en el barrio, o sea, son escaseños en este barrio, ¿no? Que probablemente escaseños en otro barrio, con otra población, no se hagan las mismas preguntas. Porque no hay nada que los esté interpelando de eso, es otra realidad. Entonces, esa capacitación que voy a generar tiene que ver con las necesidades de mi escuela en ese momento. ¿Cómo? Acá viene el gran tema, ¿no? Ahí me van a decir ustedes con qué recursos. Yo hablé de comunidades profesionales de aprendizaje. Todos los que integramos una escuela tenemos una trayectoria, no solo escolar, digo, de vida, tenemos una historia de vida, tenemos intereses particulares y formaciones que no hacen siquiera a la escuela. Pero que si yo conozco, levanto esos intereses, por ahí descubro que tenés una tecnicatura en recreación, pero resulta que era la profesora de filosofía. Pero te gustó lo de recreación porque te gusta a vos la vida de no sé qué, salir de campamento, ¿no? Y acá estamos teniendo problemas de convivencia. Y como tenés esa formación en este espacio donde estamos planteándonos qué hacer con estos pibes que se pelean, vos venís y compartís tus conocimientos. No es que tengo que salir a buscar al experto de no sé qué, que no sé cómo lo voy a pagar. Y el otro plan es el que no llora no mama, con lo cual lloren, que la gente va a los espacios y colabora siempre, pero claramente no los tenemos sistemáticamente dentro de la escuela. Entonces generemos recursos al interior de la escuela. Este profe está haciendo la licenciatura en gestión y justo evaluación, entonces que venga a darnos lo que está estudiando en evaluación, ¿por qué no? Viene y propone lo que está leyendo, lo que está estudiando, y nos propone un ejercicio de reflexión y listo, movió algo. Pero voy tomando, no voy pensando en esto.
donde, siempre estamos hablando de un proyecto inclusivo, yo ya redondeo, donde esa visión compartida de inclusión, siempre recalcando que voy hacia acá, ¿hacia dónde? La capacitación, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Los espacios de planificación, como una comunidad profesional de aprendizaje. Bueno, yo ya me había adelantado. Dinámicas de observación, eso también pues, se me había escapado, como posibilidad de retroalimentación entre docentes. ¿Sí? Pues, bueno, vení, no sé, no está funcionando, y yo te invito, venís y me observás, no es lo mismo que te observe el dire. Vive un par que me observe, porque por ahí te dices, ¿sabes qué? Vos estabas ahí parado y desde el fondo nunca te diste cuenta, ni se escuchaba, o yo no veía ni lo que pusiste en el pizarrón. Entonces ese que está en el fondo se incomoda, no ve, molesta, qué sé yo, son detallecitos. O yo lo hubiera hecho de esta manera. O invitar por ahí, incluso a dar una clase compartida. Pero estas dinámicas de observación son claves dentro de la escuela y eso lo puede habilitar un director. ¿Sí? Yo ahí nosotros hicimos la observación de clases con Rebeca Nijovic, que ella estuvo, pero creo que hablando de evaluación, ¿no? Bueno, pero para observación, Rebeca, no, Capelletti, que es del equipo de Rebeca, ¿no? Fue buenísima, les tiro esta, no es mía, del equipo de Rebeca Mijovic, pero estuvo buenísimo porque nos preguntó, ¿no? En un taller que hicimos y le invitamos, cómo debería ser una buena clase para cada uno de nosotros. Llego al aula y cómo es una buena clase. Entonces, ahí todo lo dando, que los chicos participen, que estén motivados, que esto que lo iba escribiendo. Entonces, después miramos cuáles eran los puntos en común, elegimos 12 ítems, y dijo, bueno, esto es lo que deberíamos observar en una clase. Y yo dije, claro, esto es legitimar un instrumento de observación. ¿Qué hice? Lo llevé a la jornada institucional, a la SEM. Le hice que todos los docentes escribieran cómo era una buena clase. Elegimos los 12 ítems que se repetían, socializamos y legitimamos un instrumento de observación. ¿Y quiénes iban a observar? Los coordinadores. No íbamos a observar los directivos. Si hay una situación que los pibes caminan por la cabeza y un tema de conflicto, claramente uno como director no vas a exponer a un compañero a eso. Pero el resto era para que haya espacio de retroalimentación para mi planificación. Ese estuvo bueno, para que lo busquen, ¿sí? ¿Y cómo hago que este proyecto no se desdibuje con el tiempo? Y ahí viene la memoria pedagógica, ¿sí? Un registro. El registro puede ser colectivo. Lo que hicimos nosotros era, con esto paramos como en la escuela, hubo momentos donde paramos la escuela y por departamentos, porque era más fácil para organizar, ustedes pueden organizarlo como quieran, generamos una plantilla donde había una serie de ítems que queríamos nosotros que quedaran plasmados en esa memoria, ¿no? Eso depende de dónde estás mirando como director de la escuela. ¿Sí? Si, no sé, en tiempo de pandemia solo miras la innovación tecnológica, haces un recorte en esa memoria, ¿sí? Y iban completando y después nosotros generábamos un cuadro gigante donde se veían las voces de todos y quedaba registro de todo lo que nosotros estábamos haciendo y pensando, y por ahí algunas líneas que nosotros poníamos en tensión porque hacían ruido y eran para los próximos espacios de problematización. Pero ¿qué íbamos haciendo? Generar un registro del hacer. ¿Por qué? Porque lo primero que se pierde es la memoria dentro de la escuela. Y si no, volvimos al colegio, a la escuela física de paredes y nos olvidamos todo lo que fuimos capaces de hacer en la virtualidad. ¿O no? ¿No? Entonces, cuando decimos no fuimos preparados para esto, pero en la virtualidad no fuimos preparados y sin embargo lo hicimos. ¿Sí? No en las mejores condiciones, podría haber sido mejor, seguro, pero lo hicimos. Porque la escuela se sostuvo por nosotros, por todos los que lo hicimos posible. Entonces, bueno, digo, la memoria es fundamental. ¿Sí? Y como tengo que acelerar y redondear, el trabajo en red es al interior, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque cualquier actor institucional ayuda al trabajo dentro de la escuela, a pensar y a sostener. Un niño, una niña, un joven en crisis y la mejor referente es la portera para ese pibe. Y la portera tiene que estar ahí. ¿Entienden? El trabajo es en red al interior de la escuela
y luego con todas las instituciones, todas, no importa si somos de gestión pública, digamos, estatal o privada, porque somos públicas todas. Por eso te decía, golpea las puertas, ¿no? Porque somos todos públicos. El trabajo es en red con todos los que están alrededor, con todos. Y la iglesia también, no importa, la iglesia del laico, no, con todos los que nos puedan ayudar a sostener estas trayectorias escolares, porque no se puede solo, no podemos solo. ¿Sí? Bueno, llegué al final, aunque no lo crean. El problema que queremos tener, ¿sí? En definitiva, y esto se lo robé a Lechman, ¿ven? En una capacitación en Escuela de Maestros, cuando hice el curso de ascenso para supervisor, él abrió el curso de ascenso y hizo este comentario, ¿no? Bueno, que estén todos los pibes en la escuela, ¿no? Bueno, en este caso era la escuela secundaria, el hecho de que todos, que fuera obligatoria la escuela secundaria, hizo que llegaran otras presencias en su momento que han interpelado a la escuela, que siguen interpelando y no podemos sostener estas trayectorias. Pero en definitiva, ese problema que queremos tener, que no estén en la calle, que estén en la escuela. ¿Cómo nos hacemos cargo de este problema? ¿No? Problema que queremos tener. Y vuelvo sobre la idea del humano, de lo esencial. Ahí les traigo a Nacho Calderón Menos, que me encanta ponerlo, ¿sí? Bueno, pero pensar en las barreras como una oportunidad y una idea que vengo trabajando que tiene que ver con que la educación inclusiva implica alojar la incertidumbre. Alojarla, le doy la bienvenida a la incertidumbre. Y hago de la incertidumbre una forma de transitar la escuela, de decir, porque el discurso es importante, de hacer escuela, de sentir la escuela. Sin certeza, porque en definitiva no hay ninguna certeza en materia de inclusión, porque si digo que cada pibe es un mundo, no tengo ninguna respuesta, ¿no? Ya prefabricada para que funcione. Si yo asumo que esa es la inclusión, sabemos que vamos a tener un eterno, ¿no? Búsqueda de respuesta, para no quedarnos en nuestra zona de... Esta escuela trabaja con todos, eternamente nos estamos haciendo la pregunta ¿cómo voy a hacer con este pibe? No hay molde. Entonces, alojo la incertidumbre y hago de la incertidumbre mi forma de estar en la escuela. Para eso hay que sostener las crisis. ¿Qué quiero decir? Que lo primero que hacemos son recortes horarios. Y la escuela no ensaya una respuesta diferente. A ver, si yo me quedo a un pibe que se escapa, que pone en riesgo mi trabajo, que se escapa, tengo la oportunidad de empezar a ver en qué circunstancias se escapa, qué cosas lo provocan. Ahora, si yo se escapó 1, 2, 3 veces, listo, vine solo las 2 primeras horas de la mañana, que está más dormido y porque se vaya a casa, nunca voy a resolver esta situación. Alojo la incertidumbre. Ese sería el gran desafío, alojar el problema. Eso es lo que vengo trabajando, así que es bienvenido el problema que queremos tener. Y en definitiva, esta, que me encanta, que sería la síntesis de esta jornada, que es lo que nos vamos a debatir acerca de los beneficios de la educación inclusiva, es como debatir acerca de los beneficios de los derechos humanos, por eso que no lo vamos a lo que no vamos a dar lugar dentro de la escuela. Bueno, no sé si... Preguntas.